¿Qué tal, gente de la nueva generación? Esperemos que estén muy bien. En esta ocasión les voy a enseñar, como vieron aquí en el título del video, cómo conectar unos seguros eléctricos. Es uno de los videos que más me han pedido en los comentarios diciéndome: oye, es que enseñaste cómo instalar el motor, enseñaste cómo desarmar la puerta, pero no me enseñaste cómo conectarlos. Así es que en esta ocasión les voy a enseñar en específico cómo conectarlos de dos formas. Primero, cómo conectarlos con una alarma genérica, cómo tomar los pulsos desde la alarma, cómo armar los relevadores y cómo conectarlo desde la batería. Y la segunda forma va a ser la más sencilla, con un botón de seguros o vidrios eléctricos. Así es que vamos allá. Entonces vamos a aprender primero a conectarla con una alarma genérica. Comento alarma genérica porque prácticamente casi todas las alarmas vienen con el mismo código de colores. Casi todas, a excepción de las Viper, Crime Stopper, algunas alarmas ya un poquito más de calidad o más caras. Pero regularmente casi siempre traen las alarmas de este tipo. Entonces, lo primero, vamos a necesitar dos relevadores de 5 patas, como estos. Dos relevadores de 5 patas. Y vamos a unirlos con cinta para que no se separen. Ok, ahí van a estar unidos. Y cuando vayan a conectarlos, traten de ponerlos en la misma posición que yo les estoy poniendo, para que puedan entenderle bien a la hora de ir conectando las terminales. Entonces vamos a conectarles primero la corriente. La corriente en los relevadores va a ir en esta patita y estas dos. No vamos a estar poniéndonos a decir números ni nada. Véanlo así de frente. Van a conectar estas dos patas y estas dos patas a corriente. Y esta va a ser así. Para no estar sacando esos 4 cables de corriente, vamos a ir puenteando los cables, que va a ser de esta forma. Ahorita van a ir viendo. Vamos a ponerle, bueno, en este caso yo le voy a poner terminales zapatas, como estas, que son las que entran en las terminales de los relevadores. Pero pueden ustedes soldarlos. Bueno, no les recomiendo mucho solamente enrollar el cable, pero lo más correcto sería con unas terminales zapatitas como estas. No están muy caras, también pueden encontrarlas en casi cualquier tienda electrónica. Entonces van a poner la zapata. No les enseñé cómo. A ver, les voy a enseñar desde ahí también. Van a pelar el cable. Van a meter la zapata, que no quede ningún cable afuera, y con unas pinzas, en este caso yo tengo unas pinzas especiales para apretarlas, pero van a apretar la laminita de fierro que está en medio, así para que el cable ya no salga y no tenga ningún cable aquí, para que no provoque ningún corte. Ok, entonces, teniendo esta, sabemos que son cuatro terminales las que vamos a ocupar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer el cable así. Vamos a cortarlo y vamos a pelar las dos puntas de cable. Disculpen si me veo un poquito torpe con las manos. Lo que pasa es que como tengo que estar viendo aquí la cámara, todavía no me acostumbro bien a estarlo haciendo así. Luego no latino bien a mis manos, pero va a ser así. Vamos a poner otra terminal aquí. Y vamos a hacer este mismo procedimiento hasta tener 4 terminales.
Aquí, como pueden ver, ya están las 4 terminales que necesitamos. Y este cable lo van a dejar largo porque este es el que van a conectar a la corriente. De hecho, procuren que el cable sea de un color rojo o que reconozcan que ese va a ser el de la corriente. En este caso yo lo voy a dejar un poquito largo aquí, así como pueden ver. ¿Ok? Y vamos a conectar las terminales como les había mencionado, que va a ser en estas 4. De esta forma tenemos estas 4 terminales que van a ser las de corriente y este es nuestro cable. Lo siguiente que vamos a conectar va a ser la tierra. Las tierras van a ser las 2 terminales del medio. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la corriente. Vamos a poner la primera terminal. Vamos a sacar la otra de aquí mismo. Y de igual manera vamos a dejar el cable largo para poder conectarlo a tierra. Teniendo sus 2 terminales, vamos a conectarlas a las terminales del medio de nuestros relevadores. De esta forma, ¿ok? Aquí, como pueden ver, ya tenemos la corriente. Vamos a separarlos aquí bien. Tenemos aquí las corrientes y la tierra. Procuren que los cables salgan hacia el mismo lado. Como pueden ver, de aquí yo digamos que las uniones están de este lado y el cable de corriente sale de este lado. De igual forma la tierra, el cable pasa hacia acá y sale del mismo lado, para que los cables no salgan a diferentes lados y tengan por ahí una enredadera de cables. Así es que ya tienen aquí conectados sus 2 cables de corriente y tierra. Ahora bien, los siguientes cables que vamos a conectar van a ser los cables que van a ir hacia nuestro seguro eléctrico, ¿vale? Los que había estado enseñando ya durante cierto tiempo cómo instalarlos. Estos van a ir en las 2 terminales que están en la parte de enfrente. Estas 2. Ahorita yo los voy a conectar aquí directo para que puedan ver cómo es que funciona. Los 2 cables que van hacia los seguros, ahorita yo los voy a poner aquí como les mencionaba para que puedan ver que va directamente hacia ellos, pero aquí podemos conectar 4 o hasta 5 seguros en estos relevadores. Entonces vamos a conectarlos, como les comentaba, en las terminales que están enfrente. Vamos a asegurarnos que estén bien metidas. De esta forma, ¿ok? Entonces vuelvo yo a repetir. Ya tenemos aquí conectados la salida hacia nuestros relevadores, los cables de corriente y los cables de tierra. Ahora bien, los cables que van a faltar van a ser los cables que mandan. Ahora bien, los 2 cables restantes, las 2 terminales que nos faltan aquí por conectar, van a ser los cables de señal que vienen de la alarma. Para esto, como yo les estaba comentando, el ejemplo que estamos poniendo es de una alarma genérica. Entonces, los colores de los cables que salen de la alarma siempre van a ser también color verde y azul. Si notan, son el mismo color de los motores. Casi siempre, el 90% de las alarmas, el color que sale para los cables de los seguros son color verde y azul. Entonces van a fijarse en el manual de su alarma. Como pueden ver aquí, en este caso mi alarma me está indicando aquí que el verde y el azul
es señal desactivada o bloquear señal. Van a tener a veces nombres un poquito raros, así es que deben de verlos bien. Algunas veces dice seguro cerrar, otras veces dice desactivar y activar. En este caso dice señal desactivada y bloquea señal. Estos dos van a ser salida negativa, como aquí dice, una señal negativa cuando desactiva y una señal negativa cuando activa. Entonces van a ser, como dijimos, estos dos cables. Y estos dos los vamos a conectar a las dos terminales restantes. De esta forma. Ya tenemos aquí nuestros cables de señal, corriente, tierra y salida hacia nuestros seguros. Ahora sí, vamos a probarlo. Ahora bien, yo lo voy a conectar aquí desde afuera para que puedan verlo, porque obviamente si está el motor y la alarma instalada no lo van a poder ver. Tengo aquí un eliminador para poder conectarlos, pero les voy a enseñar cómo tomar la corriente y la tierra desde su carro. Ahora bien, la corriente y la tierra, voy a hablar en términos generales para que puedan hacerlo en cualquier carro. En primera, la corriente no deben tomarla desde los fusibles, ya que pueden provocar un corto o pueden provocar que los fusibles empiecen a chamuscar o que alguna de las luces, por ejemplo, o alguna función del carro no funcione como tal, que tenga por ahí alguna falla. Entonces, la corriente pueden tomarla de dos partes. Primera, pueden tomarla desde la corriente que va hacia el switch, es decir, con switch me refiero a la parte donde meten la llave. Ahí llega casi siempre una corriente directa desde la batería hasta aquí. Pueden tomarla desde ahí, pero yo les recomendaría, digamos que para más fácil, pasen un cable desde la batería. Es decir, que conecten una terminal desde la batería, pasen el cable hacia adentro del carro y que salga hasta acá. Es importante también que a ese cable le pongan un fusible para que no haya ningún corto, o en caso de que haya algún corto, ese fusible se queme. Entonces, de ahí van a tomar la corriente, y la tierra van a poder tomarla de cualquier parte que sea fierro del carro. En esto sí debo de ser específico. Cualquier fierro que ustedes vean, como en este caso, miren, aquí conectaron algunas tierras, el fierro debe estar conectado a todo el chasis del carro. O sea, para que me entiendan bien, o sea, que no nos confundamos. A lo que me refiero es que el fierro, por ejemplo, si está conectado solamente o sostenido de alguna parte de plástico, no va a funcionar. Debe de ser de una pieza de fierro que esté conectada a todo el chasis del carro, para que no tengan ningún problema. De ahí van a tomar la tierra y la corriente, como les comenté, del switch o desde la batería. Entonces, yo ya tengo aquí conectada la tierra, tanto de mi alarma como de mis seguros y de mi alarma, y conectada mi corriente de alarma y la corriente de los seguros. Voy a apartarlos aquí un poco, tratar de separar esto para que no vean tanto cable aquí, no se estén confundiendo. Entonces ahí está mi armado de relevadores, mi seguro eléctrico. Vamos a suponer que estos ya están instalados, ya están ahí los 4 instalados, y ya está tomada mi corriente y mi tierra, como ya les mencioné hace un momento en el carro. Entonces vamos a accionarlos, ¿vale? ¿Vale? Ahí ya están funcionando. Este es el ejemplo con una alarma.
No me estoy metiendo más allá en cómo conectar la alarma, ya que ese va a ser tema de otro video. Quiero ahorita nada más especificarme en esto. Así es en la forma en la que la van a conectar. Ahora bien, vamos a tomar ahora algo más sencillo, el botón para los seguros. Ahora, para conectarlas con un botón va a ser muchísimo más sencillo, pero sí deben de ver que tenga esta misma forma, las terminales sean así como porque hay algunos otros que las tienen separados, las tienen como en forma de cuadro, como si fuera un relevador. No, tiene que ser como tiene que tener esta posición, porque si no, este método no va a funcionar. Ahora bien, esto va a estar así, en términos sencillos. La terminal del medio va a ser corriente, las dos de al lado o penúltimas tierra y las dos de al lado la salida. Vamos a empezar por lo primero, que es la corriente. En este caso voy a ocupar yo nuevamente los cables que utilicé para conectar los relevadores. Nada más le corté el cable que hacía el puente. Entonces voy a conectar mi corriente en la terminal del medio. Esta va a ser corriente. Y las terminales de tierra van a ser las de a un lado, que va a ser esta y esta. Estas tres, ¿vale? Que son, vuelvo yo a repetir, corriente y tierra. Y las dos terminales sobrantes de a un lado van a ser las salidas para mis seguros. Así de sencillo. Seguros, tierras y corriente. Otra vez para que lo puedan ver bien aquí. Ah, miren, aquí se ve bien chido. Salidas para seguros, tierras de a un lado y la del medio corriente. Ok, voy yo a conectarlos. Está el seguro. Así de sencillo. Esto es muchísimo más sencillo que ponerlo con una alarma. Esto nos va a servir cuando no tengamos una alarma, cuando no queramos instalar una alarma, o en el caso del video que hice del TIDA, si quieren únicamente manipularlos con un botón. Esta conexión es así de sencillo. Así es que les muestro todo esto desde aquí para que puedan verlo y no tengan ninguna duda. No se confundan cuando vayan a hacerlo en el carro, es exactamente lo mismo. Solamente tienen que pasar su cable de corriente, conectar su tierra, pasarlos en la parte de abajo y conectar los cables que ya les había mencionado, ya sea en su botón o con la alarma. Vean todo este video con calma, no van a tener dudas de verdad, para que puedan hacerlo y ahora sí tener sus seguros eléctricos. Así es que espero que este video les haya ayudado, les haya gustado. Traté de ser un poquito lo más específico que pude, pero como siempre hay alguna duda o alguna cosa por ahí que se me faltó explicar, por favor déjamela aquí en los comentarios para que yo pueda contestarla y puedas conectar tus seguros eléctricos. Así es que pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.